Pero vamos a otra región del mundo porque el ejército de Israel tomó el paso de Rafah en el sur de Gaza. La zona es uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria para los palestinos. El ejército de Israel ha confirmado este martes por la mañana la toma de la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave. Durante la operación nocturna, las tropas israelíes han matado a 20 milicianos palestinos y localizado numerosos túneles, sin que las fuerzas de defensa israelí hayan sufrido bajas hasta el momento, según ha detallado el diario The Times of Israel. Según han afirmado en un comunicado, como parte de la operación, las FDI han tomado el control operativo del paso de Rafah en el lado gazatí, a raíz de información de inteligencia que apunta a que los terroristas lo usaban para sus objetivos, recalcando además que el domingo Hamas lanzó un ataque con proyectiles desde la zona contra los alrededores del paso de Kerem Salom, suceso que se saldó con la muerte de 4 militares. El ejército de Israel reclamó durante la jornada del lunes a los palestinos residentes en los barrios orientales de Rafah que abandonaran la zona de cara a una inminente ofensiva militar, en medio de las advertencias internacionales sobre el impacto humanitario de un ataque contra la ciudad. El día de ayer Israel lanzó esta advertencia pidiéndole a los palestinos que salgan de Rafah. Justamente conversamos, ¿cuánto se dará esto? En las próximas horas se dio de inmediato esa toma del control del paso de Rafah, que dicho sea de paso es también un punto estratégico. Hoy las autoridades israelíes mencionaban que lo que buscaban era ejercer presión y de alguna manera empezar a ahogar a Hamas. Bueno, según ellos eso es lo que buscaban. Pero lo que están consiguiendo es presionar y ahogar el ingreso de suministro de ayuda humanitaria a todos los palestinos que están en esa región. Porque de hecho Rafah es el único punto de ingreso para que llegue la ayuda humanitaria. Han pedido que se habilite otro que está más hacia el centro de Gaza, que va a ser mucho más difícil poder entrar ayuda humanitaria por ese punto. La ayuda estaba entrando por el lado de Egipto en Rafah. Estamos hablando de alimentos, de medicinas, de combustible. De hecho, representantes de Naciones Unidas, ni siquiera representantes de los palestinos, representantes de Naciones Unidas decían que estaban al borde de una crisis humanitaria porque la cantidad de combustible, de comida, de medicinas que tienen no es suficiente para todas las personas a las que tienen que ayudar. La ayuda entra apenas por el paso de Rafah y ahora ya no se va a poder porque es toda una zona ya de guerra, o sea, ya ha sido tomada por Israel, se ha restringido este paso. De hecho, Israel ha informado que van a enviar una delegación, si es que ya no tienen una delegación presente en Egipto, para negociar este acuerdo de paz que le habían ofrecido a Hamas. Que dicho sea de paso, el día de ayer ellos confirmaron que aceptaban esa negociación que incluía el cese al fuego en esta región de Gaza y también que Hamas libera un grupo de 30 rehenes. 30 rehenes, no se sabe todavía. Así es. No se sabe todavía cuándo lo van a hacer, cómo se va a dar eso. O sea, Israel había lanzado esta oferta, se esperaba la respuesta de Hamas, que recién se dio el día de ayer. Dijeron, bueno, ya, sí vamos, aceptamos esas condiciones, pero lógicamente tiene que haber un proceso de negociación para saber cuándo se liberan, en qué punto los entregan, cuándo se detiene este ataque o este asedio sobre Gaza. De hecho, Israel había dicho, bueno, queda en suspenso la operación en Rafah, pero la han iniciado el día de hoy. O sea, no van a, dudo mucho que retiren a todas sus tropas de este paso. Ellos se van a quedar ahí. Y es una situación difícil para las personas que están en esa región, más de 1.200.000 palestinos que están en esa zona. Claro, eso es lo que te decía, no se logró hacer la evacuación planteada. No, solamente se esperaba que sean cerca de 100.000 los que se muevan del paso de Rafah, o sea, de los que estaban en ese punto. Se inició hasta ayer durante la tarde, empezaron a tratar de moverlos, pero lamentablemente, como informaban los grupos que están trabajando ahí de Naciones Unidas, no tenían a dónde llevarlos. Claro. Porque tú dices, bueno, ya los llevamos, pero ¿a dónde? Si, o sea, todo lo que nos rodea está totalmente destruido. Hay que recordar que si Gaza es esta tarjeta y acá está el paso de Rafah y acá es Egipto, los ataques han venido de este lado. O sea, todas las personas están aquí porque todo lo que está para este lado está destruido. Claro. O sea, ¿a dónde los movilizas? No, y en un contexto donde además Egipto ha cerrado su frontera, no es que tampoco se permite el paso. Así es, o sea, no pueden entrar a Egipto por las razones que estás mencionando, o sea, Egipto ha cerrado todo el paso, pero ¿a dónde más los llevas? Obviamente, todos esos grupos de Naciones Unidas han implementado esos refugios, esos albergues en esa zona. De la noche a la mañana les dice, oye, tienen que salir de ahí, se tienen que ir porque dentro de 5 horas vamos a intervenir, va a haber una incursión militar y tú dices, oye,
no es tan fácil como ir a armar una carpa ahí. O sea, estás hablando de mover a miles de personas. No es un paso sencillo, que dicho sea de paso, son miles de personas que tienen diferentes necesidades. Hay mujeres, hay niños, personas mayores, personas que dependen de oxígeno, de atenciones médicas, gestantes, niños pequeños. Es una tarea sumamente compleja, como denunciaban hoy representantes de Naciones Unidas. Esto pone a esta región al borde de una crisis humanitaria porque simplemente la cantidad de comida y la cantidad de combustible que tienen no es suficiente. De hecho, ya denunciaban que tenían combustible para operar sus máquinas, sus generadores, para una cantidad de horas, o sea, solamente para el día de hoy. Si no se habilita el ingreso, además, van a tener muchos problemas para poder proveer de electricidad, o sea, un tema sumamente básico, y para poder transportar, o sea, para los vehículos que se encargan de distribuir la ayuda a diferentes sectores, ¿no? Y eso es lo dramático. Al final, ¿cómo hacemos con todas estas personas que requieren una respuesta y que van a requerir alimentos, atención, etcétera? Así es parte de los cuestionamientos que estaba recibiendo Israel después de esta operación, porque decían, claro, o sea, estás ofreciendo una negociación de paz en pleno clima de guerra. O sea, estás atacando, pero estás ofreciendo paz. O sea, es un poco contraproducente, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias por toda la información que nos has traído. Nosotros volvemos mañana con más información. Gracias.